Bien, vamos a iniciar el repaso del tema de enlaces químicos. Y bueno, iniciamos con la tabla periódica para ubicar los metales y en esta parte y los no metales en la parte superior derecha. El primer enlace del que vamos a hablar es el enlace iónico, estableciendo que se da entre metales y no metales, donde normalmente uno va a perder y el otro va a ganar electrones. Tenemos aquí las características que se han mencionado anteriormente y tenemos tres ejemplos básicos: el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el cloruro de magnesio, en donde vemos que los cloros están formando aniones porque normalmente van a ganar electrones, y el sodio, el potasio y el magnesio se convierten en aniones porque van a perder electrones. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, el enlace iónico, como decíamos, se establece entre metales y no metales. Tenemos aquí el ejemplo del fluoruro de litio, en donde el litio en su último orbital tiene un electrón y lo va a compartir al flúor. El flúor queda con 7 electrones en su último nivel energético, y entonces con el QLC de litio completa sus 8 electrones, quedando estable tanto el flúor como el litio. El siguiente enlace es el covalente, que se establece entre no metales, puede ser no polar, y ahorita vamos a ver el ejemplo que también puede ser polar. Bien, este tipo de enlaces covalentes puede establecerse cuando es no polar entre elementos iguales. Vamos a ver aquí el ejemplo del cloro, en donde en su último orbital quedan con 7 electrones cada uno, y al unirse están compartiendo aquí electrones. Normalmente una característica del enlace covalente es que se comparten los electrones, y entonces cada uno de ellos queda con sus 8 electrones de acuerdo a la ley de Locke. Tenemos aquí ejemplos de enlaces covalentes polares porque son entre dos elementos diferentes. Tenemos entonces un átomo de hidrógeno y uno de cloro. El cloro queda con 7 electrones en su último orbital, el hidrógeno con 1, y entonces al combinarse el hidrógeno le va a ceder un electrón al cloro y completa entonces su último orbital con los 8. Esta línea está representando que son 2 electrones, ¿ok? El otro ejemplo del agua, tenemos ahora en este caso 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El oxígeno queda con 6 electrones en su último orbital, el hidrógeno con 1, pero por tratarse de dos moléculas, como dice la fórmula, se va a colocar uno a cada lado del oxígeno. Entonces ponemos los 6 electrones del oxígeno alrededor, ponemos el del hidrógeno de cada lado, y entonces contabilizando forma sus 8 electrones el oxígeno, quedando de esta manera estable tanto el oxígeno como el hidrógeno. Una vez más, aquí está la línea que representa 2 electrones. El siguiente ejemplo, tenemos 3 átomos de hidrógeno, uno de nitrógeno, queda el nitrógeno con 5 electrones en su último orbital y el hidrógeno con 1, pero por ser 3 moléculas colocamos uno de cada alrededor de el nitrógeno, y entonces unimos, luego le cede un electrón el hidrógeno al nitrógeno, y al contabilizarlos vemos que son 8, y una vez logra su estabilidad 2, 4, 6, 8. Y por último tenemos 2 átomos de cloro, uno de oxígeno. El oxígeno queda con 6 electrones en su último orbital, y el cloro de este lado tenemos 2, 4, 6, 7. Entonces al unirse los dos completan su último orbital con 8 electrones. Por último, el enlace metálico, como su palabra lo dice, se establece entre metales. Normalmente este tipo de elementos tienden a perder fácilmente sus electrones, y bueno, lo que se establece es que se forma una nube o un mar de electrones. En este caso el aluminio en su último orbital tiene 3 electrones y quedan, digamos que orbitando
alrededor del átomo, ¿sí? Se forma entonces esta nube de electrones. Bueno, y por último tenemos aquí algunos ejemplos de enlaces químicos y bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tenemos aquí, por ejemplo, dos átomos de potasio, uno de oxígeno. Por tratarse de un metal y un no metal, estamos hablando de un enlace iónico. ¿Qué pasa entonces? Colocamos los dos átomos de potasio a los lados del oxígeno. El oxígeno está con sus 6 electrones de valencia del último orbital. Entonces, por cederle un electrón cada potasio queda como un cation, más uno, y el oxígeno, al aceptar un electrón de cada lado, forma sus 8 electrones y queda como un anión, 2 negativo, ¿ok? Aquí tenemos el dióxido de carbono. Por tratarse de no metales, estamos hablando entonces de un enlace covalente. Y por tratarse de elementos diferentes, es un enlace covalente polar. ¿Ok? Y vemos entonces que el oxígeno tiene 2, 4, 5, sus 6 electrones en el último orbital. El carbono tiene 1, 2, 3, 4 y entonces al cedérselos al oxígeno lo completa y queda estable la molécula de oxígeno. ¿Ok? Siguiente ejemplo, una vez más tenemos aquí por un metal y un no metal, por lo tanto es un ejemplo de enlace iónico. Tenemos dos átomos de yodo y uno de fierro. El fierro queda con 2 electrones en su último orbital y el yodo queda con 2, 4, 6, 7. Entonces el fierro le va a ceder a cada átomo de yodo un electrón. Está ganando entonces el yodo un electrón y queda como anión, uno negativo, y el fierro por ceder queda como un cation, 2 positivo. El siguiente ejemplo es igualmente por ser dos no metales, es un enlace covalente y como son diferentes es un enlace covalente polar. Tenemos aquí entonces 3 átomos de hidrógeno, 1, 2, 3, y el átomo de nitrógeno. El nitrógeno tiene entonces 1, 2, 3, 4, 5 electrones en su último nivel y el hidrógeno le cede y de esta manera completa el nitrógeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, logrando la estabilidad de un gas noble. Y bueno, queda el hidrógeno con 2 compartiendo, que también queda estable. Y por último, tenemos aquí a el bromo, que por tratarse de un no metal, es un enlace covalente, y como es un solo elemento, estamos hablando de un enlace covalente no polar. ¿Okay? Vemos entonces que el bromo tiene 2, 4, 6, 7 electrones, igual del otro lado, 2, 4, 6, 7 electrones, y entonces comparten electrones de tal manera que ambos quedan con sus 8 electrones, logrando la estabilidad de un gas noble, donde se establece la molécula del bromo. Eso es todo.